porque si existimos tenemos que tener un sentido, y si tenemos un sentido es que tenemos algo para brindar, ¿no? Lo realmente importante más que encontrar la respuesta es estarse haciendo la pregunta y nos mantiene en constante presente de, ok, al mundo en qué más le estoy contribuyendo. ¿Estoy encontrando paz real? ¿No tengo una felicidad plena con este éxito profesional centrado en mí? Nosotros pensamos, no, pues yo para poder servir tengo entonces que irme a X lugar vulnerable y es la única forma en la que yo puedo darme a los otros. Uno también puede hacerlo y es encontrar el propósito de tu trabajo. Bienvenidos a Inspirados. ¿Te has preguntado qué significa vivir una vida con Dios? ¿Cómo tenerlo en diferentes ámbitos de tu vida? Pues nosotros sí. Y por eso en Inspirados queremos que juntos podamos dar respuestas a esas preguntas que nos hacemos en el día a día sobre Dios. Porque este es un espacio para cuestionarnos, para aprender, para conversar sobre Dios y lo que significa estar caminando con Él. Y así juntos, desde nuestras diferentes realidades, podamos construir una fe donde solo Dios baste. Muy buenos días, buenas tardes y bienvenidos nuevamente a un episodio de Podcast Inspirados. Y hoy hacemos referencia a la palabra inspirados en este episodio porque es un tema que Dios nos tiene que inspirar. Definitivamente creo que es muy complejo. A la mayoría al inicio cuando lo empezamos a tocar no nos gusta, pero luego nos damos cuenta que es algo muy bonito y muy lindo que tenemos que buscar. Y para eso hoy estoy grabando nuevamente con Isa. Hola guapa, ¿cómo estás? Hola Andresito, ¿cómo estás? Nada, muy feliz otra vez de grabar juntos. Hoy, como decía Andrés, es un tema muy importante que realmente me gusta mucho, me toca mucho y me encanta que podamos tratarlo aquí en este espacio. Vamos a tener una invitada súper especial. Su nombre es Justina, ella es argentina, es psicopedagoga y tiene 30 años. Se formó en orientación vocacional y hace orientación vocacional y nos comentaba que lo que busca es como que poder acompañar a las personas a que encuentren y descubran como esos dones que Dios les dio para ponerlos en servicio. Entonces, súper bienvenida, Justina, a este nuevo episodio. Y bueno, ya tú nos contarás más de ti. Bueno, muchas gracias, Isa. Hola, Isa. Hola, Andrés. Bueno, primero, gracias por invitarme a este espacio. Como les decía, también creo que es una oportunidad para irradiar lo que Jesús nos inspira a cada uno, ¿no? Y poner, como decíamos, los dones al servicio. Y bueno, para contarles un poco más de lo que hago, eso trato de acompañar a las personas a que puedan descubrir aquellos dones que recibieron para ponerlos al servicio de los demás. Al servicio de los demás en una vocación ocupacional o profesional, ¿no? Creo así, en primer lugar, que la vocación, la vocación viene de la palabra vocatio del latino, vocatio, que es un llamado. Y creo que hay dos grandes vocaciones, la vocación a la vida consagrada, la vocación a la vida matrimonial. Siempre la vocación es dada a los demás, ¿no? No podemos estar llamados a darnos a nosotros mismos. Y bueno, y dentro de esas vocaciones también tenemos dones y talentos para poner al servicio de los demás, ¿no? Súper, me encanta y suena muy lindo porque al final es como ayudarnos a descubrir todo lo que Dios nos ha regalado para el otro, ¿cierto? Y es uno de los temas que hay una charla que yo doy, justamente digo eso. Y quería empezar por el punto más difícil de lo que acabas de mencionar, y es que muchos seres humanos no saben que tenían dones y talentos, o sea, no saben que los tienen. Pienso que inicia de una poco conocimiento de sí mismo, ¿cierto? Y también de una falta de confianza, pero desde tu experiencia, ¿cómo te ha ido con esas personas? Y que me compartas también un poco si hay alguna diferencia entre los jóvenes, un ejemplo, los de 18 a 25 que están en ese descubrimiento, como también adultos de 45, 50, 60 que apenas están descubriendo esos dones. Sí, coincido en que, bueno, en primer lugar, y yo me centro también en trabajar en acompañar a la persona que se conozca, ¿no? La orientación vocacional no es una respuesta, no es que, bueno, yo vengo, te analizo y te digo, bueno, vos te tenés que dedicar a esto, porque no, porque la respuesta está en el conocimiento personal, ¿no? Justo le estoy hablando y resuena en mi cabeza una frase que leí hoy de la Madre Teresa, que ella decía, el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio, el fruto del servicio es la paz. Y bueno, cuando pensaba en esto, ¿qué buscamos todos? Cuando uno tiene esa paz de que está haciendo las cosas bien,
Bueno, todo eso tiene un camino por detrás, ¿no? Justo como esta frase. Y lo que trato de hacer yo en primer lugar es acompañar a esa persona que pueda descubrirse a sí mismo para poder descubrir en su interior los talentos que tiene. Como decías, Andrés, hay muchas veces que llega una persona con autoestima baja o que cree que muchos adolescentes y grandes, ¿y qué haces bien? ¿Cuáles son tus talentos? No, ni idea. No sé, no hago nada bien. Y bueno, y yo pensando en este tema y medida que lo trabajo, digo, ya por lógica tenemos que hacer algo bien, porque si existimos tenemos que tener un sentido, y si tenemos un sentido es que tenemos algo para brindar, ¿no? Más allá de la fe, ¿no? La fe, bueno, lo fundamenta y lo sostiene, y decís, bueno, Dios me ha regalado esto para dar, creó con un propósito. Pero ya por el hecho de existir tenemos que tener algo para dar, porque si no es como, ¿para qué estamos acá? No tendría sentido, ¿no? Pero a lo que voy es, todos tenemos claramente algo para dar, y el primer paso es conocerse uno mismo, ¿no? Empezar a sacar todas esas ataduras de la mirada de los demás, del compararme con el resto. Muchas veces, y más en la adolescencia, bueno, nos solemos comparar con los demás, ¿no? ¿Qué tienen los otros? Ah, yo no soy bueno en eso, que es el de al lado. Entonces, ¿qué tengo para dar? Y no soy bueno, me comparo con 2 o 3 y no tengo nada de eso. Bueno, entonces no tengo nada, soy normal, ¿no? Como no tengo nada que sobresalga. Entonces, en primer lugar, nos tapamos por eso, ¿no? Por compararnos con los demás. Después, con la mirada de los demás o la autoestima, muchas veces por haber recibido poca admiración o pocas palabras de fortalecernos de afirmación, de fortalecernos en nuestros talentos, uno cree que no los tiene, ¿no? Es difícil tener 16 años y que nadie te diga que haces algo bien y vos mismo decir, sí, yo soy muy bueno en esto, ¿no? De hecho, alguien que le suele ir mal en el colegio, bueno, persona que sobresale, o al que le va muy bien en todo, tampoco siente que tiene nada que sobresalir, me va muy bien en todo, me esfuerzo, punto. Eso por un lado. Y por otro lado, también es muy difícil a veces descubrir aquello que tengo, porque a veces nos tapan los mandatos familiares o sociales. Bueno, vos tenés que hacer esto, o vos tenés que salir de colegio y como un mandato muy fuerte de tener que estudiar. Por ahí no se conoce, no sabe qué tiene y se siente peor aún, porque sí, todos mis compañeros saben y yo no tengo ni idea, ¿no? Y entonces es como que en vez de centrarse en, bueno, ¿qué tengo para dar? Es, bueno, estoy a la altura, ¿no? Y así no, se van, o generalmente llegan como muy, yo le diría apichonados, pero como muy vueltos hacia sí mismos sin haber descubierto nada que sepan en lo que pueden sobresalir o dar, ¿no? Súper. Aquí pues decías algo muy importante y es el tema de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Obviamente uno puede decir, no, pues yo sé quién soy, yo sé qué hago, pero pues al final también es difícil. Quería preguntarte entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo crees que podría conocer más de mí? ¿Cómo debería de empezar a hacerlo? Bueno, en primer lugar, te diría que te pongas en oración y, bueno, algo que sirve mucho es pedirle a la Virgen o a Jesús que te liberen un poco de las ataduras de la mirada de los demás. Eso creo que en primer lugar en el mundo de hoy, redes nos dan la posibilidad de estar en todos lados y a la vez nos llevan a compararnos mucho, ¿no? Y cuando uno está tanto en la vida de los demás, está poco en la suya. Entonces, en primer lugar, es como rezar para decir, bueno, quiero vivir bajo tu mirada, como verme como vos me ves, verme con los dones que vos me regalaste, porque sé que los tengo. En primer lugar eso. En segundo lugar, estar atento a lo que uno sabe hacer sin minimizarlo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque a veces a la mirada de los demás, al que es muy bueno en ciencias exactas o más duras, si querés, por ejemplo, es muy bueno en física, es muy bueno en matemáticas, es muy bueno redactando, o lo que fuera, bueno, es un genio, como uno lo reconoce más fácil, ¿no? Pero quizás hay alguien que es muy bueno escuchando, por ejemplo. Y esas cosas más blandas, si querés, esas habilidades más blandas, o es muy bueno estando atento a los demás, a las necesidades del resto, bueno, uno los ve como buen amigo. Y dices, no, eso lo podés poner al servicio de los demás. Un psicólogo escucha, un profesor, y bueno, tiene primero, sí, aprender ciertos temas y todo, tiene que tener la capacidad de enseñarlos, también la capacidad de escuchar, de estar atento a lo que al otro le falta, lo que el otro tiene, a partir de lo cual va a aprender este nuevo tema, lo va a incorporar, porque si yo te doy un tema que vos no llegaste ni al anterior, bueno, mi capacidad de escucha nunca lo vas a aprender, ¿no? Que tengo que saber lo que vos sabés para ver si llegás al contenido que yo te voy a dar. Y a esto iba con, como hay que estar atentos a todos los talentos que uno tiene,
para poner el servicio a cocinar. Bueno, sí, cocino bien en mi casa. Bueno, es un arte, es algo muy bueno como empezar a confiar en todo lo que tenemos sin compararnos con, bueno, a mí me gustaría en realidad sobresalir en, no sé, en el canto, porque admiro a las personas que cantan. Bueno, espectacular, escuchalas, pero centrate en lo que vos tenés para dar. Porque también creo que, y de una base que parto que me parece súper importante es, creo que todos tenemos que saber que tenemos algo muy bueno para brindar a los demás y que es necesario para los demás. Un buen cantante, un buen músico, bueno, a mí por ahí escucho su música y me remonta a momentos o a un cantante de fe, digo, bueno, me ayuda a entrar en oración. Si ese cantante no hubiese escuchado, no hubiese estado atento a ese don que tiene, yo quizás hoy me costaba entrar un poco en oración, ¿no? A mí. Total. O un buen Justi, estás profesor. mencionando, qué pena interrumpirte, estás mencionando la misma expresión y me encanta y es estar atento, ¿cierto? Es como vivir en el presente y estar completamente consciente de lo que hago y de lo que soy. Sí. ¿Cómo? Si todos vivimos en automático con esa mente de mono que ni siquiera nos permite estar siendo presentes en este momento de lo que estamos viviendo, ¿cómo podemos estar atentos? ¿Cómo paramos esa mente que vaya a toda para volverla más aquietada y que se escuche? Bueno, es muy difícil, coincido con vos, pero vuelvo a la frase de la madre Teresa. Empieza el fruto del silencio en la oración y ahí empieza todo. Como a veces a callar, ¿no? A callar el exterior para poder también, cuando nosotros estamos inmersos en mucho, mucho ruido, nos es difícil escuchar. En cambio, cuando nos vamos a un lugar más silencioso, bueno, podemos distinguir mejor desde los sonidos, las voces o lo que nos dicen. Entonces, en primer lugar, si uno está inmerso en acallar, no solo el sonido real, no solo escuchar música todo el día o meterte en, bueno, si te está costando escucharte o estar atento a quién sos, bueno, cerrar las redes sociales, por ejemplo, si es un impedimento, si estás todo el tiempo metido en la vida de los demás. Por un tiempo, no te digo, pero por el momento, bueno, trata de aislarte un poco, de silenciar un poco lo que viene de afuera, cuesta un montón. Pero bueno, a veces uno tiene que esforzarse en pos de algo bueno, ¿no? Eh, es como cuando, no sé, uno quiere estar mejor en su estado físico. Y al principio cuesta hacer ejercicio, pero es en pos de algo mejor, ¿no? Como el esfuerzo siempre te lleva a algo bueno. Entonces, te diría eso, acallar lo exterior para poder, en el silencio interior, poder escuchar con más claridad. También uno cuando está con más tranquilidad, puede desde rezar mejor, pensar, hacer mejor introspección, bueno, ¿quién soy yo? Más allá de lo que me digan los demás, ¿qué es lo que me gusta a mí? Eh, como creo que eso, que la principal dificultad es el silencio exterior. El silencio, el ruido exterior, perdón. Sí, súper. Isa, ¿ibas a decir algo? O... Listo, entonces silencio. Empiezo como a preguntarme qué me gusta, qué hago bien, que, o sea, sin tener en cuenta, obviamente, bueno, creo que es parte y parte, teniendo en cuenta la perspectiva de las demás personas, porque muchas personas sí te llegan a decir como que te llegan a afirmar como que es lo que haces bien y todo, y ahí es como cuando uno también puede como poder aceptar esos comentarios, pero también eliminando los comentarios de esas personas que no te, como que no te contribuyen a eso, ¿no? Entonces creo que es parte y parte. Entonces, por ejemplo, bueno, ya sé quién soy desde mi interior y también teniendo en cuenta las cosas buenas que me dicen las demás personas. ¿Qué sigue? ¿Qué hago después de ahí? Bueno, Tengo una lista. un punto para también acompañar ese primer paso, digamos. Vos también, Andrés, me habías preguntado sobre las edades. Bueno, es distinto a alguien que se pregunta a los 45 que a alguien que se pregunta a los 16. Creo que también hay que tener en cuenta un poco la historia que uno vivió, ¿no? A veces
pasamos por situaciones en las que nos sentimos usados o totalmente como inválidos, que no tenemos valor, y eso también suele esconder nuestros talentos, porque no valemos. Situaciones feas de la infancia o ir tomando decisiones en pos de lo que los otros creían y nos vamos alejando de quienes somos. Entonces también en ese primer paso decir, bueno, ¿qué es lo que me llevó a estar donde estoy, no? ¿Qué fui decidiendo y empezar a soltar cierto, bueno, pasé esta situación que me hizo sentir que no valía, bueno, valgo porque Dios me creó, entonces tengo valor, y tratar de volver a él. Tomé todas estas decisiones en pos de los demás, bueno, vuelvo al primer momento, quién era, también que fui aprendiendo, ¿no? No es valorizar todo lo que fui eligiendo, lo que fui haciendo, qué fui aprendiendo y qué es lo que a mí en el fondo me gusta, qué me conecta conmigo mismo, en qué situación puedo estar, y no me doy cuenta que pasa el tiempo, puedo estar y soy feliz como que tengo irradio alegría, ¿no? Como también preguntarse sobre esos momentos y tener en cuenta como la historia, que muchas veces uno se ve o nos es difícil reconocer nuestros talentos porque justamente por esto, porque por ahí tengo 45 años y nadie resaltó mis talentos. Me dijeron, tenés que hacer esto. Y bueno, cuesta más porque me fui alejando cada vez más, entonces volver y decir, che, vos tomaste estas decisiones en pos de los demás, como tener en cuenta eso también, ¿no? No es solo a partir de ahora. Claro. Justamente hace poco leía que lo realmente importante más que encontrar la respuesta es estarse haciendo la pregunta, porque nos mantiene en constante búsqueda y nos mantiene en constante presente de, ok, ¿para qué soy bueno? ¿En qué me estoy sintiendo mejor? ¿Al mundo en qué más le estoy contribuyendo? Porque también al final cambiamos, ¿no? O sea, lo que pensábamos cuando teníamos, en mi caso, 20, a lo que pienso ahora, 8 años después, ha cambiado mucho y probablemente en 8 años esté Cambia un pensando montón. ya, exacto. Entonces, en ese orden de ideas, y creo que tú lo respondes bastante bien, pero quiero que nos amplíes la respuesta entre esa diferencia entre la vocación y la profesión y cómo cada una tiene un camino distinto, se une, no se une. Cuéntanos un poquito ahí eso, cómo funciona. Bueno, yo creo, y algo que me hago la pregunta todos los días es, bueno, ¿cómo puedo hacerle bien a los demás, no? Poniendo mis dones al servicio y acompañar, bueno, en mi caso, hoy pude acompañar a alguien a que pueda encontrarse más a sí mismo, como hay cada uno en eso que tiene para dar, ¿no? Creo que donde se unen profesión y vocación, el estudio propiamente, como la estudio profesional, título, digamos, lo universitario, la formación, creo que es eso, una formación. Creo que cuando uno sale del colegio no es como, bueno, voy a estudiar ingeniería, entonces eso va a determinar mi vida. Estoy dispuesto a que ser ingeniero toda la vida, bueno, me parece como un poco fuerte para un chico de 17 años, 19 o 25, que decide estudiar algo como, bueno, esto, para toda la vida no es lo mismo que, bueno, elegir a alguien para casarme toda la vida. Bueno, eso sí es otra cosa, ¿no? Porque después no decidís cambiar. Bueno, elegís a alguien, yo te elijo a vos para toda la vida. En cambio, una formación, un estudio, una carrera, creo que es, bueno, empiezo por ahí, me estoy formando, me formo como ingeniero. Después voy a poner la formación también, es como la parábola de los talentos, ¿no? Poner los talentos al servicio para multiplicarlos. Por ahí después cuando los multiplique, cuando termine la carrera, me doy cuenta que había una materia que me encantó y me meto con esa materia, ¿no? Entonces la empiezo a desarrollar y me doy cuenta que al principio empecé queriendo, no sé, dedicarme a hacer edificios y después me doy cuenta que me gustaría dedicarme a el hogar de familia. ¿Y por qué? Porque fui conociendo y todo ese conocimiento que adquirí me sirve un montón, pero también a eso lo acompaña la vida, la experiencia. Entonces uno se va profesionalizando cada vez más. ¿Dónde se unen la vocación y la profesión? Bueno, donde yo descubro que toda esa formación me sirve a mí desarrollar mis talentos para ponerlos mejor para los demás, al servicio de los demás. Total. ¿Sabes qué conflicto encuentro con esa conclusión? Porque yo la digo exactamente muy en la charla que siempre doy. Es que no todas las personas quieren ponerle al servicio de los demás. En medio de esta, digamos que mundo tan egocéntrico y tan ensimismados y en la búsqueda del mejoramiento personal, creo que pocos pensamos en el otro. Y aunque sabemos que fuimos hechos para darnos y para amar, a muchos les cuesta llegar a ese paso y piensan es en ellos. ¿Cómo empezar a indagar hacia adentro y a
y a cuestionarnos en la necesidad del contacto con el otro, en la necesidad del encuentro con el otro, cuando prefiero pensar en mí mismo y en mis propios beneficios. Bueno, yo creo que cuando uno piensa en sí mismo y en sus propios beneficios, en el fondo se da cuenta que nunca encuentra la paz. ¿Te da felicidad ser exitoso económicamente y profesionalmente? Sí, te da felicidad, pero no es una felicidad muy profunda, es una felicidad como la que te da cuando tenés mucha hambre y decís, uy, me voy a comer una gran hamburguesa riquísima y la comes y te da un poco de felicidad momentánea. Bueno, creo que el éxito profesional y te brindará plata, prestigio, pero creo que esas personas nunca llegan a la paz. Sí, creo que depende de cada uno el descubrir. Yo no estoy llegando a una paz verdadera y el abrir la puerta, ¿no? Y el decidir. El primer paso sería quiero buscar la paz, no quiero darme a los demás, porque esa sería la respuesta, ¿no? Pero creo que como hablábamos de la pregunta y la respuesta, estoy encontrando paz real, tengo una felicidad plena con este éxito profesional centrado en mí. Bueno, si la respuesta es sí, lo cual yo creo que se equivocó porque no estamos hechos para eso, bueno, en algún momento se dará cuenta que, y si la respuesta es no, bueno, ¿cómo lo puedo buscar? El siguiente paso es decir, bueno, ¿cómo puedo poner todo esto que sé al servicio de los demás? Que tampoco es, a veces no es cambiar mucho lo que hago, sino cambiar el foco para dónde lo hago. Por ejemplo, si yo trabajo en un banco, bueno, puedo trabajar por la plata en sí, por la plata que gano, o puedo trabajar porque este servicio que estoy brindando es para acompañar a las personas que puedan llevar una buena Manejo de las administración. finanzas, tener créditos para sus empresas. Sí, poder crecer, poder administrarse, poder lograr llegar a esos sueños de comprarse una casa, de poder invertir, poder hacer su negocio y darle trabajo a los demás. Yo cambio mi foco, quizás hago el mismo trabajo, pero lo hago para otro fin, ¿no? Y eso sí me va a dar más paz, porque si no, a veces pensamos que los únicos trabajos que son para los demás son el ser maestro, médico, psicólogo, y no es así, porque por algo todos tenemos diferentes talentos. Sí, de hecho, pienso como que muchas veces nosotros pensamos, no, pues, o sea, yo para poder servir, tengo entonces que irme al África, no sé, en el caso de acá, a La Guajira, ir a X lugar vulnerable y es la única forma en la que yo puedo servir y darme a los otros. Y yo me pongo a pensar que, por ejemplo, pues desde mi profesión, yo soy publicista, pienso que uno también puede hacerlo y es lo que decía, es encontrar el propósito de tu trabajo. Entonces, por ejemplo, yo, trabajo para para restaurantes en Cali, para la publicidad de ellos. Entonces yo pienso realmente como que yo hago esto es para poder contribuir a mi ciudad y que la gente vea opciones como de planes en Cali y que digan, uy, chévere como poder ir allá y conocer estos lugares, ¿no? Pero si yo me pongo a pensar como que yo estoy trabajando esto para contribuir al consumismo y cosas así, pues eso ya como que te desvía y puedes entrar en una crisis, ¿no? Entonces es pensar yo por qué estoy haciendo lo que hago y qué es lo que estoy beneficiando como a la sociedad, a mi país, a mi ciudad, bueno, a las personas y ver cómo lo estoy dando, ¿no? Te quería preguntar, como que listo, estoy haciendo algo, pero realmente así yo le encuentre otro foco, pues no me siento plena, o sea, siento que necesito cambiar y que ese cambio es grande, ¿no? Que necesito hacer un cambio grande, pero el miedo no me deja hacerlo. ¿Qué puedo hacer para poder como romper ese miedo de estar en mi zona de confort y salir de aquí para poder lograr ese propósito al que después de orar, después de conocerme, de saber mis dones, de saber lo que estoy para dar, qué puedo hacer para poder salir a hacerlo? Vos decís en el caso de él, yo me dedico a ser publicista y de repente me doy cuenta que por más de que quiera que esto haga crecer, bueno, todo lo que me dijiste vos, no me siento feliz haciendo esto, pero en este camino de conocerte te diste cuenta que tus dones iban por otro lado y cómo me atrevo a eso. Bueno, hoy a la mañana también pensaba y meditaba justo hoy, es el Evangelio del Buen Pastor. Creo que cuando tenemos fe, algo que nos ayuda mucho y creo que somos muy privilegiados en tener fe, es confiar en la providencia. Jesús dice, como ninguno de ustedes son mis ovejas, ¿no? Y yo me voy a ocupar de que ustedes estén bien. Los lirios del campo viven bien y felices, ¿cuánto más tengo para ustedes? Creo que muchas veces confiamos tanto en nosotros mismos que nos da miedo, porque no controlamos claramente ciertas situaciones. Y a todos nos da miedo en todo momento, no es solo cuando tenemos que cambiar drásticamente la vocación. A mí también me da mucho miedo muchas veces y creo que hago lo que Dios quiere, pero también me da miedo.
No, es como normal, creo que en ese momento y algo quizás porque yo trato de hacer mucho es confiar en eso, confiar en la providencia. Bueno, Señor, si vos crees esto para mí, y un poco cierro los ojos y confío, ¿no? A veces es más fácil, a veces es más difícil. Yo me acuerdo cuando empecé con Vocatio, que es orientación vocacional, bueno, me daba mucho miedo porque yo como en oración había visto que no era orientación vocacional como cualquiera, sino que era con este tinte bueno, ver la vocación como un llamado. Y seamos sinceros, como no es tan marketinero en el mundo de hoy, ¿no? Hablar de que Jesús te llama, porque bueno, nosotros estamos hablando y hablamos el mismo idioma, ya salís y hay muchos que no quieren buscar su vocación, quieren buscar, como habla Andrés, bueno, algo que nada, que me dé plata, que me haga desarrollarme, que me vean y me admiren, que tenga prestigio social. Y bueno, me acuerdo que en ese momento me costó como mucha oración el decir, bueno, confío y no fue fácil, pero creo que es eso, que cuando uno lleva un camino de conocerse, de saber, de decir, bueno, no va por este lado y bueno, y también ver en perspectiva nuestra vida, mirar todos los años que me quedan, o no, por ahí ya somos más grandes, decir, bueno, me quede un año, quiero ser plenamente feliz, más si uno tiene fe, ¿no? Decir, bueno, Señor, en este año en que descubrí esto, te entrego, traté de entregar todos esos talentos y ponerlos al servicio y confiar en que realmente estamos llamados a ser plenamente felices, en que no estamos llamados a ser mediocres en un trabajo porque, bueno, es lo que hacemos hace muchos años. Y me di cuenta a los 40 que no era mi vocación y bueno, ya estoy, ¿no? Ya estoy. Eso te quería preguntar, como que si había algún tiempo límite o algo así. No, Entonces, claramente no. Me hace acordar bueno, tenemos que renacer de lo alto, ¿no? Como cuando, ahora no me acuerdo quién era, como que Jesús le dice, bueno, ¿y qué? Volver a nacer, bueno, si yo soy grande, no puedo volver a entrar al vientre de mi madre. No, bueno, con sí, volví a Nicodemo. nacer a esta edad, Nicodemo. Volví a nacer, ¿no? A los 50, a los 60. Bueno, date esa oportunidad. Mismo para vos, ¿no? Para ser feliz, para descubrir esa paz. Cuánto mejor es vivir todo lo que nos queda de vida, aunque sea mucho esfuerzo, implique mucho esfuerzo y mucho cambio, ya sea interno, social, porque también a veces uno se enfrenta a que el resto opine, ¿no? Bueno, pará, sos médico. Ahora vas a querer tantos años invertidos en el estudio y en tu profesión y ahora vas a querer cambiar y, no sé, y hacer cualquier otra cosa. Y sí, porque confío en que por más que esto es muy bueno, no es mi vocación. Yo quiero ser Mm, feliz y poner todos mis dones al servicio. Y no creo que haya edad. No creo, y es total. más, creo que cuanto más te preguntes, como decía Andrés, cuanto más, es por este camino y todo el tiempo preguntárselo, porque es verdad que vamos creciendo y vamos cambiando. Bueno, ¿es por acá? Sí, no, bueno, ¿por dónde? Y no tener, por más de que los miedos están, y no es fácil. Es fácil decir, no tengamos miedo, sí, obvio, es fácil, pero no es fácil no tener, como Total. confiar. Justi, antes de hablar de los miedos, que creo que es un tema que queremos también ampliar un poquito, me acordaba ahora que mencionabas de la necesidad del silencio y con la pregunta de Isa de, bueno, ¿qué hacer? A mí algo que me encanta pensar es en Jesús, cómo se preparó durante 30 años, cómo su profesión como carpintero la hizo, ¿cierto? Pero hubo algo que le dio un clic y es que el Espíritu Santo lo lleva al desierto, él se somete al desierto, que es en nuestros casos es ese silencio del cual hablábamos, ¿cierto? Y creo que eso es algo que deberíamos buscar, de hecho, buscar esos momentos de soledad, de silencio, de quietud en el cual nos preguntemos, ¿y ahora qué? ¿Cierto? Porque Sí, creo que también es muy valioso sacar esos espacios para prepararnos, para pensar, para analizar lo que estamos haciendo, como decía ahorita, cuestionarnos lo que nos hace feliz, lo que en verdad nos está gustando y que a partir de ahí sí podamos, ok, Jesús salió del desierto ya a su obra, ¿cierto? Y creo que es esa necesidad de que nosotros también busquemos un desierto, que busquemos un desierto para cuestionarnos. Justi, y te quería preguntar ahí ya acerca del miedo, porque el miedo creo que nunca se va a ir mm, o va a quedar con una menor, digamos que cantidad. Las personas me preguntan que si a mí me dan nervios cada vez que voy a grabar o cada vez que voy a dar una charla o algo así. Yo les digo, sí, siempre me da. En algunos momentos menos que en otros, pero siempre están. Y claramente eso también responde muchas veces al miedo. En tu experiencia y con las personas que has acompañado, ¿cuáles has visto que puede ser como esos pasos que ellos deben tomar para ir menguando el miedo, ¿cierto? Para que el miedo sea cada vez menos y puedan darse más a la acción. me parece primero muy bueno eso que dijiste del desierto y creo que es clave tener esos momentos de silencio para escuchar lo que realmente Jesús quiere para nosotros.
y por lo menos, no sé, una vez por año hacer un retiro por el retiro o retirarse un poco para decir, bueno, o sea, ¿qué me propongo para este año? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Por dónde voy? ¿Cómo lo puedo hacer? Y si no, en los momentos en que uno no está seguro, bueno, retirarse un poco al silencio y poder cuestionarse, bueno, tengo toda esta formación, sigo por acá, bueno, como decías, el caso de Jesús. Y el caso de los miedos, vuelvo, creo que en primer lugar silenciar y tratar de escuchar lo que Jesús quiere y tratar de primero entrar en esa certeza de, bueno, si fue creado es porque tengo algo para dar. Y en segundo lugar, poder también, después de cuestionarse, bueno, ¿qué dones tengo para dar? No estoy seguro que algo tengo para dar. ¿Qué dones tengo para dar? Después de cuestionarse eso, decir, bueno, me tengo que arriesgar porque sé que tengo dones para dar, ¿no? Sé que los puedo poner al servicio. Quizás a veces recomiendo no hacer un salto tan abrupto como, bueno, me di cuenta que para este trabajo no es, así que renuncio y empiezo de cero a estudiar. Bueno, a veces es muy difícil también eso, para uno, para la autoestima de uno, para todos los días, es difícil. Entonces quizás, bueno, ir haciendo el cambio de a poco, ¿no? Bueno, mientras sigo con este trabajo que ya sé que no es el que me gusta, bueno, me voy formando para lo otro, me voy preparando, voy entrando en el terreno para prepararme como para ese salto entre las lianas, ¿no? Bueno, para prepararme para agarrar la otra, porque a veces saltar y sentir que salto al vacío también es muy difícil y te da más miedo. Entonces, por ahí también eso, ¿no? Como ir haciéndolo a poco. Una vez que tengo certeza de que tengo un propósito, que tengo dones y sé cuáles son para poner al servicio, bueno, empezar de a poco. También calmar un poco la ansiedad, que a veces decimos listos por este lado, entonces uno tiene 28 años y quiere renunciar a su trabajo e irse, no, y bueno, porque también va a ser muy difícil, ¿no? Ese de repente, ese periodo de tiempo en el que uno quizás no tenga trabajo o algo así cuando ya es más grande, ¿no? No así cuando es una carrera, cuando uno no está trabajando, está estudiando una carrera y bueno, se da cuenta que no va por ahí, bueno, cambiar de carrera es un poco más fácil, pero uno cuando ya tiene un trabajo y todo un camino formado, bueno, diría ir haciéndolo a poco para no sentir tanto miedo. Y sí, antes del cambio, tratar de estar seguro de todo lo que uno tiene para dar, ¿no? Para sentir que no salta al vacío, ¿no? Sino que tiene como sustento, que eso se sostiene sobre algo más firme. Sí, total. Pienso que igual es difícil porque pues es el hecho de que muchas veces uno quiere hacer el cambio ya. O sea, si lo hago ya. O puede pasar lo contrario de que quiero hacer el cambio, pero estoy todavía aferrado aquí. Entonces, ¿cómo podría empezar a hacerlo? O sea, tú nos cuentas que obviamente debe ser paulatinamente, pues al menos de que sea en una carrera universitaria o como que apenas como que en ese proceso. Pero entonces, ¿cómo puedo empezar a hacer ese cambio paulatino? Si yo tengo mi trabajo, estoy aquí estable o lo que sea, obviamente no puedo soltar esta liana, pero ¿cómo puedo pasar al siguiente escalón sin dejar esto del todo? Bueno, podés empezar a formarte en eso que vos ves que te gusta más. Por ejemplo, no sé, te dedicas al comercio te dedicas al comercio exterior y te das cuenta que te gusta más el tema del derecho y más por ese lado. Y por ahí tomar todo lo que vos viviste, trabajaste, toda la experiencia y todo el conocimiento que tenés, e ir formándote en algo que tenga que ver con el derecho, en donde vos puedas empezar a desarrollar esos talentos y esos intereses mientras vos seguís con tu trabajo, ¿no? Pero te vas formando. Entonces, una vez que te sentís preparado para saltar del trabajo a algo que tenga que ver más con el derecho o con eso que te está gustando más, ese ámbito en el cual te querés seguir desarrollando, bueno, ahí saltar con un poco más de certezas. Si yo me dediqué toda la vida al comercio exterior y bueno, de una, mandar un currículum a un lugar de derecho para ser abogada, yo no creo que me tomen. Una firma, algo así. Una firma, sí. Entonces, como hacerlo más paulatino, formarme hasta estar más segura, ¿no? Nunca estamos seguros del todo. Igual, creo yo. Que en un punto es confiar. Y también eso, acompañarle esa formación, acompañarla con mucha oración para tener más certezas. Y cuando uno ya, a veces, como Jesús, te da una certeza en un momento que vos decís, ay, no. Y bueno, confiar en eso también. Total. Pues en muchas ocasiones puede pasar que uno cambie de liana, se vaya como, pues, o sea, realice el cambio y muy probablemente
como creo que ahora también lo comentabas, muy probablemente pues muchas personas, vas a recibir muchos comentarios de muchas personas, que lo estás haciendo bien, que no, que por qué dejaste, por ejemplo, si yo estoy trabajando en una multinacional, ¿cómo vas a dejar tu puesto de gerente en una multinacional para irte a emprender y sin saber qué va a pasar o para irte a, no sé, a una fundación, yo qué sé, o sea, X o Y cosa? ¿Cómo podemos hacer para poder silenciar eso? Sí, como para poder tomar lo bueno y intentar dejar a un lado lo malo. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo creo que a opinar va a opinar todo el mundo y eso no lo podemos callar, porque si no nos metemos en nuestra casa y no le contamos a nadie. Muchas veces recomiendan no contarlo mucho, que no es mala, pero yo creo que cuando uno está seguro de lo que quiere hacer, de lo que tiene para dar, y está seguro de que quiere ir haciendo ese cambio y lo sostiene también en oración, obvio que hay miedos, ¿eh? No es que por estar seguro uno, no tiene ningún miedo. Pero bueno, cuando tenés esa certeza de fondo, también sabes acallar un poco las voces de los demás, ya sean positivas o negativas, ¿no? Cuando uno tiene certeza de quién es y qué está llamado a dar, si me dicen, vos sos una genia haciendo esto, sos la mejor, o si me dicen, mirá, me parece que acá nunca te va a ir bien en la vida, bueno, si yo sé quién soy, que me digan algo bueno, que me digan algo malo, no va a cambiar esa certeza de saber quién soy y qué tengo para dar. No es que voy a saber que soy mejor porque me dijeron que era buena. Bueno, yo tengo esto para dar y tampoco me voy a sentir mal o me voy a cuestionar si va por acá porque alguien me dijo que no, ¿no? Creo que cuando uno llega a esa certeza y tiene una oración, bueno, ese es el camino más seguro. Me encanta. De hecho, mientras hablabas de la certeza, pensaba en Santa Teresa de Jesús. Ella habla de la determinada determinación y creo que eso se trata. Es estar determinados en seguir. No importa qué, sino el poder avanzar. Y creo que al final, para responder también lo que Isa preguntaba, la oración es la que nos lo termina de confirmar. Porque siempre van a haber comentarios de personas hacia un lado, hacia el otro, incluso van a haber pensamientos propios eh, juzgados o digamos que viciados y subjetivos por el pasado, pero la oración y Jesús al final es el que nos va a mostrar el camino y el que nos va a decir, coge la siguiente liana, ¿cierto? O sea, no te quejes en la anterior, agarra la siguiente y luego en esa siguiente, luego te va a decir, luego coge la otra y luego coge la otra y luego la otra. Y así, entonces me encanta. Creo que justamente es por ahí. Yo Justi, ya para ir, Sí. dale. No, comentario de eso, con una amiga, por ahí decimos mucho que cuando uno le da la mano a Jesús, él te agarra del codo, ¿no? Como, bueno, cuando le decís que sí, listo, prepárate. Y eso es muy lindo, como saber también, sabes que te sostiene. Total. Nosotros con Inspirados y esta historia creo que la hemos contado, nació justamente fue hacernos esa pregunta de mi mejor amigo y yo preguntarnos para qué somos buenos, con qué nos sentimos felices y pues era hablando en público y hablar de Dios y pues aquí estamos 4 años y medio después. Entonces al inicio pensamos que iba a ser algo más tranquilo, solo de los dos y que íbamos a grabar un episodio cada mes o algo así. Y con el tiempo Dios nos empezó a pedir más y gracias a Él aquí seguimos ya con un equipo de muchas más personas y con invitados como tú que desde Argentina nos acompañan. Y creo que justamente eso se trata. Se trata de poder decirle el primer sí, como María, que de ahí para allá empieza ese camino. Total, coincido. También pensaba como de lo importante también de que pues al final es un camino, ¿no? Entonces como uno se va a ir conociendo y uno se va conociendo es toda la vida. Entonces probablemente lo que yo decida y lo que yo decida saltar pues la liana hoy, probablemente después diga, joder madre, pero no era por aquí. Pero entonces puedes ir saltando hasta que encuentres al final como pues tu vocación en sí. Entonces pues obviamente no es como ir saltando drásticamente de un lado a otro, pero sí como ir encaminándolo sin miedo a poder como realizar el cambio porque vas cambiando, pues vas siendo otra persona. Con respecto a eso, creo que hoy también en el mundo que nos hemos ido de un extremo al otro, ¿no? Antes estudiabas algo, te dedicabas a algo y toda tu vida estabas en la misma empresa. Hoy en día, bueno, empiezo esto, sigo con esto, me cambio, como que hay mucho aburrimiento. Creo que son dos extremos que ninguno de los dos está bueno porque en uno nunca te cuestionás, en el otro no parás de cuestionarte y quizás no llegas nunca a una certeza. Y a veces este cambio de lianas tiene que ver con
un profundizar en tu trabajo. Bueno, tengo, cerca, y por ahí hoy empiezo como el podcast. Bueno, por ahí empiezo con un amigo y el día de mañana ninguno de ustedes dos ni tu amigo Andrés está y hay otro equipo y ustedes se encargan de buscar gente. Y tu vocación era hacer el... Bueno, pero por ahí cambias de lugar, ¿no? Y no estás más hablando, sino en otro lugar que permita que más gente lo escuche, no sé. O esto te lleva a otra cosa. Pero digo, no, solo quería aclarar eso, que el cambio de liana es permanente por el cambio de liana en sí, tampoco, sino cambiar de liana cuando uno tiene la certeza, ¿no? Claro. Sí, y también basados en que quería mencionar algo ahí que también leí hace muy poco, y es, muchas veces nos quedamos mucho tiempo pensando y no actuamos. Entonces la necesidad de que actuar, de cambiar de liana, sí, no necesariamente como lo decíamos, no ese cambio así constante, pero sobre todo creo que algo que nos falta hoy en día como sociedad y en todas las áreas es pensar en el largo plazo. Entender que las cosas no se van a dar mañana, ni pasado mañana, ni siquiera en una semana, en 2 semanas o en un mes, sino que es algo que se va viendo es con los meses y los años de manera acumulada. Y creo que pensemos así nos cambia la perspectiva completa de cómo vemos esos cambios en nuestra vida, como lo que hablábamos ahorita, o sea, algunos cambios como escoger con quién me voy a casar es para toda la vida, pero a qué me voy a dedicar, dónde voy a vivir, también son decisiones que van a durar años. No, ya solamente como para ir cerrando ya el podcast, Justi, si una persona que haya escuchado este podcast que dice, bueno, creo que sí necesito un cambio, creo que debo de hacer algo, creo que desde hoy tengo que moverme hacia lo que Dios quiere en mi vida, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? En primer lugar, qué bueno que se lo cuestiona porque no es fácil. En segundo lugar, que lo ponga en oración, que vaya haciendo estos pasos, que también busque ayuda si le cuesta quizás hacer introspección solo o sola, y que no tenga miedo, que piense. A mí lo que me ayudó mucho es, sí, la parábola esta en donde Jesús decía, el mundo tendrán tribulaciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. A mí me ayudó mucho eso de decir, sí, va a haber miedos, va a haber, pero no temas, Jesús vence. Como sostenerse mucho en eso y caminar como dar el paso con la certeza de todo esto que hablamos, de que vale la pena, de que tiene un propósito, de que tiene algo bueno para dar. Amén. Y creo que con ese final es para todos, para que no lo repitamos. Y es que nacimos para algo, tenemos un propósito y tenemos algo para dar. Creo que eso podría ser como una tarea para que todos la escribamos en la puerta, en la parte de atrás de nuestra puerta, de nuestro cuarto, y la leamos todos los En días. el espejo. Tenemos un propósito y tenemos algo para dar. Total. Justi, muchas gracias por acompañarnos hoy en Inspirados. Creo que es un tema que nos inspira a pensarnos, a cuestionarnos, a preguntarnos y a salir al encuentro del hermano, que es al final pues el evangelio completo. Muchas gracias. ¿Dónde te pueden seguir las personas? ¿Cómo es tu cuenta? Es Orientación Vocatio en Instagram. Ahí está. Oren por Justi, porque es una de esas guerreras de Dios que se encarga justamente de esto, de expandir el reino, de poder llevarle a Jesús a la gente, y qué lindo que cada vez hayan más personas comprometidas con la obra. Muchas gracias, Justi Ministerio, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nos mantenemos unidos en oración. Amén, que así sea. Y a todos los que se quedaron hasta aquí, recuerden, denle 5 estrellitas en Spotify o en el player de música donde nos estén escuchando. Compártanle este episodio a alguien que fijo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 amigos que todavía están luchando con este tema. Entonces compártanselo para que lo escuchen y para que se empiecen a cuestionar. Porque no hay nada más lindo en esta vida que nos podamos cuestionar las cosas de la mano de Dios. Y también oren por nosotros. Isa, un gusto haber grabado de nuevo juntos. Nos vemos en un próximo episodio. Episodio juntos y que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Chao, chao. Chao, chao.